Retomamos el hilo de lo que presentamos hace unos momentos en el trabajo de Maru Rojas y Luis Guillermo Hernández sobre este tema del gobierno de López Obrador que abre las puertas a las iglesias para impulsar los objetivos de la 4T. Roberto Blancarte, gracias que estás aquí, gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien, Roberto, gracias. Siempre con un gusto de escucharte. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué análisis se puede hacer de lo que aquí se ha presentado, de estas comunicaciones entre las iglesias y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este fino territorio donde hay que detenerse para analizar? ¿Qué alcance tiene todo esto para ti? Bueno, mira, para mí es preocupante en muchos sentidos. El primero de ellos es la idea de que se puede cambiar una política en materia de religiones a partir de un simple cambio en el reglamento de la ley. Es decir, ni siquiera, ya no digamos un cambio constitucional del artículo 40 o del 130 o del tercero, ni siquiera un cambio de la ley general, de ley de asociaciones religiosas y culto público, sino que de manera, digamos, muy oscura, hacen un simple cambio en el reglamento en donde incorporan la posibilidad de que las iglesias colaboren en una serie de objetivos gubernamentales. Eso a mí me parece que hay que revisarlo porque no estoy seguro que esa colaboración rompa o no con el principio de separación establecido en el artículo 130 de la Constitución. Eso es para empezar. Luego, el segundo elemento preocupante es que yo entiendo muy bien la preocupación del presidente de, digamos, la situación social en el país, la violencia, la necesidad de pacificar y de reconstruir el tejido social, pero me preocupa esta idea de que las iglesias van a participar en esta reconstrucción del tejido social como si fuera a hacer una participación totalmente neutra en términos de valores y en términos de las políticas públicas. Es decir, yo no creo que las iglesias participen de manera neutral en estas cosas. Participan introduciendo una serie de valores que van a modificar en última instancia las políticas públicas o podrían modificarlas. Ayer, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, el Congreso, a pesar de que ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aprobó el matrimonio igualitario y que no hay ningún problema en todo el país para que este tenga efecto, algunos estados se resisten a aprobar las leyes. Y en el caso de ayer del Congreso del Estado de Sinaloa, se rechazó el matrimonio igualitario. Y este rechazo se debió a la influencia, a la intervención de las iglesias en el ámbito público, en el ámbito legislativo, donde hubo presiones a nada más ni nada menos a una mayoría de Morena que tienen ahí en el Congreso del Estado. Es decir, a mí me parece preocupante porque me parece que la clase política que ahorita está, digamos, en el poder, que es la clase alrededor del movimiento de regeneración nacional de Morena, es una clase que es muy sensible a todos estos discursos religiosos y los va a incorporar y los está incorporando de manera muy, muy fácil. Entonces, esas dos cosas a mí ya de entrada me parecen muy preocupantes, porque aunque el objetivo parezca muy noble, de entrada me parece que se olvida que ahí hay intervenciones que no van a ser neutrales y que van a terminar modificando como ya lo están haciendo de hecho, nuestras políticas públicas, que tendrían que ser políticas públicas más laicas para respetar los derechos y las libertades de todo mundo, independientemente de las creencias de cada quien.
Sin duda, estamos aquí con este tema fundamental. Nadie está peleándose con las creencias de cada quien y la libertad de culto y de religión y de ¿No? creencia debe estar salvaguardada como parte del Estado laico. De lo que estamos hablando es de otra cosa, es de efectivamente esto que nos han dado a conocer nuestros compañeros, donde se está trabajando formalmente para organizar a las iglesias con el gobierno mexicano para, bueno, este noble propósito, sí, de reconstruir el tejido social, pero con ese noble propósito podemos llegar a territorios muy delicados para un Estado laico como el mexicano. Así es, porque además hay que recordar que estas comunicaciones nunca son de un solo sentido, son de ida y vuelta, y los favores que se hacen, las colaboraciones que se prestan, luego requieren y suponen también un intercambio en el que el Estado mexicano tendrá que conceder cosas a las agrupaciones religiosas, y las agrupaciones religiosas tienen una agenda en materia social que ha afectado a los derechos y las libertades de muchos grupos de mexicanos y de mexicanas. Eso por un lado. Por el otro lado, ya también, digamos, si nos ponemos un poco escépticos, tendríamos que ver que en realidad las iglesias y las religiones no han impedido la generación de violencia, no han impedido la descomposición social en nuestros países, en toda América Latina y en particular en México. Es decir, pensar que las religiones van a ayudar automáticamente porque están allí a esa reconstrucción, digamos, es ignorar que la presencia que ya existe, que han tenido, no ha servido para nada en ese sentido, ¿no? Y entonces yo no veo cómo realmente van a poder contribuir a algo cuando no lo han podido hacer durante los últimos 200 años, por no hablar de más, ¿no? Pues creo que es muy importante que el Congreso mexicano, por decirlo de alguna manera, se ponga las pilas. Creo que le corresponde al Congreso mexicano una discusión muy amplia sobre lo que está pasando. Me detengo en lo que dijiste al principio, Roberto, que se está modificando un eje principal precisamente del marco legal mexicano a partir simple y llanamente de modificar el reglamento. Así es, el reglamento que lo modifica el Ejecutivo de manera muy simple y a voluntad expresa del Ejecutivo, y donde el Legislativo no tiene nada que hacer, y aunque estamos viendo que podría ir en sentido contrario de lo establecido por el artículo 130, que está establecido el principio histórico de separación, ¿no? Ahora, habrá gente que dirá, no, pero es que se puede colaborar. Sí, bueno, el problema con todo eso es que no sabemos exactamente hasta dónde llega la colaboración, si es una colaboración en donde es el gobierno el que tiene el control de la política y las agrupaciones religiosas colaboran específicamente en algunas cosas muy, muy concretas, o si se está planteando como una colaboración en donde, por supuesto, las iglesias también tienen sus propios objetivos y van a seguramente establecer sus propias metas y su propia agenda en todo esto. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos, con toda la cuestión que tiene que ver con los derechos, digamos, de planificación familiar, con una serie de cosas que son muy importantes y que simple y sencillamente la intervención en la reconstrucción, entre comillas, del tejido social va a conllevar también un conservadurismo creciente de esas políticas públicas, sin lugar a dudas, ¿no? Hay un paso que ya se ha dado, que aquí comentamos con Bernardo Barranco, que yo recordaba hace unos minutos, Roberto Blancarte, que tiene que ver con otorgar una concesión de radio en Mérida, Yucatán, a una AC cuyo nombre es Visión de Dios. Esto que expresamente la Constitución mexicana prohíbe. Bueno, empieza a abrirse la puerta y hay que no dejarlo pasar, porque efectivamente puede ser que algunos digan, bueno, es que el IFT dice que buscó en los registros de gobernación y no encontró ninguna iglesia que se llame Visión de Dios y le dan la concesión. 30 años de concesión. No es una asociación religiosa, entonces dicen, bueno, si no es una asociación religiosa, entonces lo podemos otorgar. Es una manera de darle la vuelta
a la Constitución de darle la vuelta a la ley. Debo decir, desafortunadamente no es el primer caso de esto. Si uno prende la televisión y uno ve que hay un canal que se llama Mariavisión, o sea, es un canal católico también, que tiene muchos años, y que la Secretaría de Gobernación y el gobierno mexicano simple y sencillamente ha hecho caso omiso del asunto, ha volteado la cara hacia otro lado y simple y sencillamente pues de manera muy negligente ha dejado que estén de manera creciente y con, digamos, argucias legales, introduciéndose una serie de elementos religiosos en el espacio público, en el espacio radiofónico, ¿no? Y en el espacio de la televisión también, por supuesto, todos los medios electrónicos. Entonces, no es la primera vez, y obviamente esto abre la puerta, porque ha habido una petición y el propio presidente abrió la puerta pidiendo que se discuta eso en la Secretaría de Gobernación, con lo cual pues está dando prácticamente el banderazo para que con mayor razón ahora pues, el gobierno ignore todas estas violaciones flagrantes al espíritu de la ley. Yo no diría a la letra, pero sí al espíritu de la ley que establece que precisamente las asociaciones religiosas no pueden poseer medios electrónicos de comunicación. Roberto Blancarte, pues ahí está todo esto que muestra este reportaje especial que estamos compartiendo con el público esta mañana, y también ahí están los momentos donde el presidente de la República da muestras de querer abrir la puerta en el sentido que estamos aquí analizando. Baste ver lo que ocurrió en Tijuana, por ejemplo, en un evento público, pero con trascendencia notable, donde pues combina o mezcla, digamos, la presencia de representantes de iglesias con un acto relacionado con la migración y la relación con los Estados Unidos, u otros momentos en donde, bueno, pues el presidente incluso usa expresiones citando a la Biblia en mensajes que pues están emitidos por un jefe de Estado. Entonces, bueno, tenemos un conjunto de cosas que no creo que deban pasarse de largo, y que si el presidente de la República está enfilándose a modificar asuntos estructurales esenciales del Estado mexicano, no debe ni puede hacerlo en solitario. Esto requeriría una discusión enorme y plantearnos si queremos cambiar los ejes del Estado mexicano. ¿Y qué pensaría de esto Benito Juárez? Así es, seguramente se está revolcando en su tumba, la verdad, digo. Mira que estos discursos en un acto oficial, discursos evangélicos, católicos, en donde se habla de Dios, de Jesús de Nazaret, no sé si el presidente se ha puesto a pensar que este país es un país con una enorme diversidad de creencias y que no todo el mundo necesariamente se ve identificar con esos discursos, ¿no? Es decir, cuando alguien habla de Jesús de Nazaret, bueno, pues yo me imagino todos los que son budistas o judíos o tal, mexicanos, que simple y sencillamente no se van a ver reflejados y van a decir, bueno, pues si por lo visto la política ahora tiene que ver con Jesús de Nazaret, ¿yo dónde estoy aquí, no? ¿Yo qué hago en este país, no? O sea, soy ciudadano de segunda ahora, o de qué se trata, ¿no? Digamos, hemos llegado a niveles completamente absurdos en donde se está reintroduciendo de manera flagrante discursos religiosos en una política que no tendría por qué simple y sencillamente tener ese tipo de características o de rasgos, ¿no? Desde luego el presidente de la República y cualquier ciudadano tiene derecho a creer lo que quiera, no hay ningún problema en eso. Lo que no tiene derecho es a externar en actos públicos este asunto, porque efectivamente lo que corresponde a un jefe de Estado es garantizar la libertad de creencia de todos y mantener una distancia entre el ámbito político y público y las creencias religiosas, que de eso estamos hablando, que es la esencia pura del Estado laico mexicano. Así es. Roberto Blancarte, sigamos hablando, te lo pido, te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación y bueno, dejamos ahí este reportaje especial de nuestros colegas sobre esto que está sucediendo, lo que ha presentado Maru Jiménez Cáliz y Luis Guillermo Hernández, pues cómo se define con estos documentos, esta información que han presentado esta mañana, de cómo se perfila el gobierno de López Obrador para utilizar la vasta estructura de las iglesias que están pues en todo el territorio nacional. El análisis tuyo, Roberto Blancarte, en este momento es más que oportuno y preciso y te apreciamos mucho que lo compartas esta mañana.
Al contrario, un placer como siempre. Gracias, Roberto Blancarte, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y una de las figuras más importantes en el tema de asuntos religiosos en nuestro país. Ahí está este tema del cual, bueno, hay que seguir analizando y tomar conciencia de que están ocurriendo cosas de esta dimensión, tomar conciencia de que esto requiere un debate público, tomar conciencia de que el gobierno de la República no puede enfilar sin una transparencia total decisiones de esta naturaleza, modificar reglamentos que van en sentido contrario por lo que podemos apreciar de lo que dice la propia definición constitucional sobre estos territorios que tienen que ver con el mundo de las iglesias y el mundo de la política y del ámbito público en nuestro país. Ahí hay una historia nuestra que nos ha costado sangre. Ahí hay una historia nuestra que logró instaurar en México una separación de las iglesias y del Estado. De eso tenemos que hacernos cargo como una parte fundamental de lo que, pues, como digo, le costó y le ha costado a México muchísimas cuestiones. Es el mejor modelo posible para una democracia, un Estado laico que respete, proteja, garantice las libertades religiosas, el derecho de creencia de cada quien, pero que la definición del Estado está muy precisa en la Constitución. Así que esto lo dejamos aquí como una parte importantísima de un debate obligado en momentos como estos. Un conjunto de informaciones que nos han puesto a la mesa Maru Jiménez y Luis Guillermo Hernández y que cruzan de lado a lado por un momento como este en donde no